El sol apenas se ocultaba tras los muros viejos de la vecindad. El eco de los pasos del chavo resonaba mientras corría de un lado a otro con su barril, como siempre, riendo entre sí y hablando solo. Nadie lo notó al principio, pero esa tarde la vecindad estaba más callada de lo normal. Ñoño estaba sentado en una esquina, en el suelo, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No jugaba, no hablaba, no pedía tortas de jamón. Solo miraba fijamente el portón de la entrada como si esperara algo. El chavo se le acercó. ¿Qué haces aquí, Ñoño?, preguntó curioso. Estoy esperando, respondió con voz más grave de lo normal, tan grave que el chavo dio un paso atrás. Antes de que pudiera seguir, apareció Kiko con su clásico balón. Cállate, chusma, le gritó al chavo. Luego volteó a Ñoño y añadió. ¿Y tú, gordo bobo, qué esperas? Ñoño giró lentamente la cabeza hacia él. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era la habitual, era demasiado amplia, demasiado tensa. A que llegue mi papá, dijo. Ñoño siempre con su papito. Rió Kiko, pero se detuvo pronto. Había algo raro en la forma en que Ñoño lo miraba, como si lo desnudara con los ojos, como si lo analizara como presa. Doña Florinda salió entonces de su casa, secándose las manos con un trapo. Kiko, tesoro, ven para adentro que ya va a oscurecer, llamó con dulzura. Kiko corrió hacia ella, pero antes de entrar le lanzó otra mirada de burla al chavo. Ñoño no dijo nada. Simplemente se puso de pie, aún con esa sonrisa fija en su rostro. Minutos más tarde, el rechinar del portón anunció la entrada de un hombre robusto y serio. Era el señor Barriga, cargando su maletín de cobros. Caminaba a paso lento, y detrás de él venía de nuevo Ñoño, en silencio. Buenas tardes, vecindad. Vengo a cobrar la renta, dijo, con voz firme. El chavo intentó esconderse detrás de su barril. Don Ramón, que salía de su casa con cara cansada, soltó un suspiro. Mire, señor Barriga, le prometo que ahora sí le voy a pagar. En cuanto encuentre trabajo. Eso mismo me ha dicho las últimas 14 veces, don Ramón, reprochó el hombre. Mientras tanto, el profesor Girafales apareció por el otro extremo de la vecindad, con su flor en mano, listo para visitar a doña Florinda. Muy buenas tardes. La tensión entre don Ramón y el señor Barriga se pausó por un momento ante la llegada del maestro. Doña Florinda salió de nuevo, fingiendo sorpresa. Profesor Girafales. Qué milagro que viene por aquí. Vine a invitarla a tomar una tacita de café. ¿Qué cosas tiene usted? Pase, pase. Mientras tanto, Ñoño se quedó parado en medio del patio, mirando a todos. Su sonrisa nunca se borraba, y su sombra se proyectaba de una forma rara en el suelo, más larga de lo que debería. Esa noche, cuando la mayoría ya estaba dentro de sus casas, el chavo se acercó al barril, inquieto. Desde allí escuchaba risas. La de Kiko dentro de la casa de su madre, y las carcajadas exageradas del profesor Girafales. Pero entre esos sonidos había algo más. Un murmullo grave, áspero, que venía del rincón donde Ñoño aún permanecía sentado. Ñoño, susurró el chavo con temor. ¿Quieres jugar? El niño gordo levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido bajo la luz amarillenta de los focos. No soy Ñoño. El chavo se quedó helado. ¿Cómo que no eres Ñoño? Soy algo que lo usa. Y esa sonrisa, aún más amplia, dejó ver dientes demasiado afilados, que nunca antes había tenido. El chavo retrocedió, tropezó con su propio barril y cayó. Cerró los ojos, esperando que Ñoño lo atacara. Pero al abrirlos, solo encontró el patio vacío. Ñoño ya no estaba. Los días siguientes, Ñoño aparecía y desaparecía sin explicación. El señor Barriga, ocupado con los cobros, apenas notaba el cambio en su hijo. Pero los demás empezaron a sentirlo. Una noche, doña Clotilde salió con su escoba en mano. Brujería. Eso es lo que pasa aquí. Ese niño ya no es el mismo. Yo lo sé. Lo vi mirarse en el espejo del pasillo, y su reflejo no lo seguía. Don Ramón, cansado, la ignoró. Ya, doña Clotilde, deje de inventar cosas. No invento nada, gritó ella. Ese niño tiene algo dentro, y lo va a sacar. Mientras discutían, el chavo observaba desde su barril, temblando. Había vuelto a escuchar esa voz grave, ese no soy Ñoño, repitiéndose como eco en su cabeza.
La primera víctima fue un gato callejero. Una mañana, el chavo lo encontró muerto en el patio, con las entrañas expuestas y las paredes manchadas de sangre. Nadie sabía cómo había ocurrido, pero el chavo vio algo que no contó. Huellas pequeñas, pero profundas, marcadas con fuerza en el charco rojo. Huellas que llevaban directo a la casa del ñoño. Esa noche, el niño gordo salió al patio. Caminaba más lento de lo normal, y su sombra parecía moverse por sí sola. El chavo, desde su barril, escuchó que murmuraba entre dientes. Primero los pequeños. Luego los grandes. El chavo contuvo el aliento. Quiso correr, pero algo dentro de él le decía que quedarse callado era lo único que lo mantenía vivo. En ese instante, ñoño volteó hacia el barril. ¿Verdad, chavo? La voz no era de un niño. Era la voz de algo más, algo hambriento. El día amaneció extraño. El cielo estaba más nublado de lo normal, y la vecindad se sentía silenciosa, demasiado silenciosa. El chavo se despertó sobresaltado dentro de su barril. Había soñado con los ojos de ñoño, esos ojos negros y vacíos que lo miraban como si ya lo hubieran elegido. Kiko jugaba con su balón en medio del patio. «Mira, mami, mira cómo juego», gritaba feliz. Doña Florinda sonrió desde la puerta de su casa, aunque su mirada se clavó en ñoño, que estaba de pie junto al portón. No jugaba, no se movía, solo observaba. «Ñoñito, ¿no quieres jugar con Kiko?», preguntó amablemente. El niño giró la cabeza muy despacio. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes que parecían más largos de lo normal. «No. Estoy esperando». «¿Esperando a quién?», preguntó Kiko con burla. «¿A tu papito?». «No. Esperando el momento». El tono era tan grave, tan inhumano, que Kiko dejó caer el balón. El chavo seguía perturbado por lo que había visto la noche anterior. Las huellas ensangrentadas del gato muerto que llevaban hasta la casa de ñoño. Nadie lo creyó cuando lo dijo, y doña Clotilde solo lo confirmó con sus típicos gritos de brujería, brujería. Pero ese mediodía, al volver a pasar por el pasillo donde había visto el cadáver, el chavo descubrió que no había ni una sola mancha. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. «Yo lo vi», susurró, nervioso. «Yo sé que estaba aquí». Detrás de él, una risa grave lo hizo girar. Era ñoño. «¿Buscas al gato?», preguntó, acercándose lentamente. Yo solo», balbuceó el chavo. ñoño se inclinó hasta estar a pocos centímetros de su rostro. «No te preocupes, chavito. Todavía no es tu turno». El chavo salió corriendo al patio, temblando. Esa noche, el profesor Girafales volvió con sus flores para doña Florinda. Don Ramón se quedó afuera, molesto, mientras doña Clotilde barría el suelo murmurando. «Ese niño, ñoño, está poseído, lo sé», decía con voz temblorosa. «Nadie me cree, pero yo lo vi hablar con su sombra». «No», bufó don Ramón. «Ese chamaco solo está raro porque es hijo del señor Barriga. Lo raro sería que no lo estuviera». Mientras discutían, un ruido seco interrumpió. Venía del interior de la casa de doña Florinda. Un golpe fuerte, como si algo hubiera caído. Todos miraron hacia allá. La puerta estaba entornada. «¿Y ahora qué fue eso?», preguntó don Ramón. Doña Florinda salió apresurada, con la cara pálida. «Es Kiko». Se cayó. Entraron todos. El chavo fue el último, caminando con miedo. Dentro, la escena los dejó helados. Kiko estaba tirado en el suelo de su cuarto, inmóvil, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Doña Florinda soltó un grito desgarrador. «Kiko. Mi tesoro». El profesor Girafales corrió a su lado, intentando revisar signos vitales, pero no había nada que hacer. El niño estaba muerto. «No. No puede ser», balbuceó don Ramón, con un nudo en la garganta. El chavo se llevó las manos a la boca para no gritar. Había algo en el cuarto que nadie más parecía notar. En la pared, con un dedo ensangrentado, alguien había dibujado una sonrisa. El silencio se rompió cuando doña Clotilde señaló hacia la puerta. ñoño estaba ahí, de pie, mirándolos. «Yo no lo maté», dijo, con una calma perturbadora. «Asesino», gritó doña Florinda, fuera de sí. «Eres tú, maldito niño».
El señor Barriga, que acababa de llegar tras escuchar el escándalo, se quedó paralizado al ver a su hijo sonreír frente al cadáver de Kiko. Ñoño. Dime que esto no es cierto. Suplicó. Ñoño ladeó la cabeza. Papá. No soy yo. Y antes de que alguien reaccionara, la lámpara del techo se apagó de golpe, sumiendo todo en oscuridad. En el silencio, se escucharon pasos, risas graves, y un susurro que heló la sangre de todos. Uno menos. Faltan más. Doña Florinda gritaba, don Ramón tropezaba intentando encontrar la salida, y el profesor Girafales intentaba mantener la calma. El chavo lloraba en un rincón, temblando. Cuando la luz volvió, Ñoño ya no estaba en la puerta. Solo quedaba la mancha roja en la pared, esa sonrisa burlona que parecía crecer y retorcerse. Esa noche, nadie durmió en la vecindad. El cuerpo de Kiko permaneció en su cuarto, tapado con una sábana. Doña Florinda lloraba desconsolada, abrazada al profesor Girafales. Don Ramón fumaba en silencio, sin poder creerlo. Doña Clotilde murmuraba una y otra vez. Les dije que ese niño no es de este mundo. El señor Barriga intentó entrar a la casa de su hijo, pero encontró la puerta cerrada desde adentro. Golpeó varias veces, suplicando. Ñoño. Ábreme, por favor. Soy tu padre. No hubo respuesta. Solo una risa, baja y distante. El chavo, desde su barril, escuchó esa risa hasta quedarse dormido de puro cansancio. Y soñó de nuevo. Soñó con la sonrisa. Una sonrisa pintada con sangre. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. La muerte de Kiko había dejado a la vecindad en un estado de paranoia y miedo. Nadie salió de sus casas esa mañana. Las risas, los juegos, incluso los insultos habituales, habían desaparecido. Solo se escuchaba el viento colándose entre las paredes viejas. Y de vez en cuando, un murmullo grave que parecía venir de ningún lugar en específico. Doña Florinda permanecía arrodillada junto al cuerpo de su hijo, que aún seguía en su cuarto. El profesor Girafales intentaba consolarla, aunque él mismo estaba al borde de la desesperación. Esto es una tragedia, querida. Una tragedia inimaginable. Fue Ñoño. Gritó ella, con los ojos rojos por el llanto. Yo lo vi, estaba allí. Ese monstruo mató a mi Kiko. Debe haber una explicación racional. Murmuró el profesor, aunque ni él mismo lo creía. Afuera, el chavo escuchaba tras la puerta, apretando los dientes. Sabía que doña Florinda tenía razón. Él también había visto la sonrisa en la pared, y había escuchado esa voz en la oscuridad. El señor Barriga no podía aceptar la verdad. Mi hijo no es un asesino. Él jamás haría algo así. Pues explíqueme entonces qué hace riéndose mientras mi tesoro estaba muerto. Espetó doña Florinda, con odio en los ojos. Don Ramón intervino, cansado y nervioso. Miren. Aquí lo que tenemos que hacer es llamar a la policía. Esto ya no es un juego. Pero antes de que alguien respondiera, un sonido fuerte resonó desde el patio. Algo metálico arrastrándose contra el suelo. Todos salieron. En el centro del patio, junto al barril del chavo, había un charco de sangre fresca. Y sobre él, el balón de Kiko, manchado y pegajoso. Dios mío. Gritó doña Clotilde, cubriéndose la boca. El chavo retrocedió, temblando. Sentía que lo estaban observando. Y entonces lo vio. Ñoño, de pie en lo alto de la azotea, mirándolos desde arriba. Su sonrisa era tan amplia que parecía desgarrarle la cara, y sus ojos brillaban en un tono rojizo, inhumano. Uno menos. Dijo, con voz retumbante. Y faltan más. El señor Barriga gritó, desesperado. Ñoño, bájate ahora mismo. Eres mi hijo, no puedes hacer esto. Pero lo que contestó no fue la voz de un niño. No soy tu hijo. Él ya no existe. La tensión explotó en ese instante. Don Ramón, armándose de valor, agarró un palo de escoba y lo levantó hacia la azotea. Bájate, chamaco del demonio. Ñoño inclinó la cabeza, esa sonrisa aún más grande. Está bien. Saltó desde la azotea con una fuerza imposible. Cayó justo frente a don Ramón, que apenas tuvo tiempo de alzar el palo. Pero Ñoño lo tomó con una mano y lo partió en dos como si fuera de papel. Los demás gritaron. El chavo se escondió tras su barril, llorando. Ñoño puso su mano sobre el pecho de don Ramón. El hombre temblaba, intentando liberarse.
Tu corazón late demasiado rápido. Déjame ayudarte a detenerlo. Un crujido seco resonó en todo el patio. Don Ramón cayó al suelo, sus ojos abiertos, inmóviles, mientras la sangre se escapaba por su boca. «No», gritó doña Clotilde, horrorizada. Ñoño se volvió hacia ella con esa mueca demencial. «Tú eres la siguiente». El profesor Girafales tomó de la mano a doña Florinda y la jaló hacia su casa. «Corran, enciérrense». El señor Barriga, en shock, trató de acercarse a lo que quedaba de don Ramón, pero el chavo lo detuvo. «No. Si se acerca lo mata también». El hombre miró al niño con lágrimas en los ojos. No quería creerlo, pero ya no podía negarlo. Lo que estaba allí no era su hijo. Ñoño, empapado en la sangre de don Ramón, levantó la cabeza lentamente. ¿Ya se esconden? Eso lo hace más divertido. El chavo corrió al pasillo, buscando un lugar donde ocultarse. Sus lágrimas no le dejaban ver bien, pero sabía que si Ñoño lo encontraba, sería el próximo. Doña Clotilde, armada solo con su escoba, se interpuso en el patio, enfrentándolo. «Eres una aberración. Yo sabía que no eras un niño normal». Ñoño se acercó lentamente, arrastrando los pies, dejando huellas ensangrentadas en cada paso. «Yo no soy un niño. Soy hambre». «Atrás, demonio», gritó ella, golpeando con la escoba. El golpe le atravesó el rostro como si fuera humo. Y cuando doña Clotilde parpadeó, Ñoño ya estaba detrás de ella. «Ahora tú barderás tus propios huesos». Un grito desgarrador llenó la vecindad. El chavo, escondido en su barril, tapó sus oídos para no escuchar. Pero aunque lo intentaba, la voz de Ñoño resonaba en su cabeza como un eco interminable. 1 menos. 2 menos. Pronto, todos. El patio estaba cubierto de sangre. La sonrisa pintada en la pared ahora era más grande, como si alguien la hubiera dibujado con los cuerpos de las víctimas. El chavo sabía que la vecindad nunca volvería a ser la misma. Y que el monstruo con la cara de Ñoño no se detendría hasta acabar con todos. El patio entero estaba manchado de sangre. Los cuerpos de don Ramón y doña Clotilde yacían en el suelo, grotescamente torcidos. La brisa nocturna parecía llevarse el olor metálico, y el silencio pesaba como nunca. El chavo, escondido en su barril, temblaba. No quería mirar, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ñoño, más amplia, más imposible. Dentro de la casa de doña Florinda, el profesor Girafales intentaba mantener la calma. «Debemos resistir hasta que amanezca», decía, aunque sudaba frío. «Quizá alguien escuche los gritos y venga». Doña Florinda lloraba abrazada a la sábana que cubría a Kiko. «Se llevó a mi tesoro. Ese monstruo acabó con mi niño y ahora con Ramón y la bruja del 71. «Silencio», la interrumpió Girafales. «No grite. Él puede escucharnos». Un golpe seco resonó contra la puerta. Después, otro. Y otro. «Florinda», retumbó la voz de Ñoño desde afuera. «Déjame entrar». El profesor sostuvo la puerta con todas sus fuerzas, pero la madera crujía bajo los golpes. «No abrirás esta puerta, demonio». Entonces la voz cambió. Se volvió dulce, como la de un niño asustado. «Mamá. Ábreme. Tengo miedo». Doña Florinda, con lágrimas en los ojos, corrió hacia la puerta. «Es mi Kiko. Es mi tesoro, está vivo». «No», gritó Girafales, sujetándola. «Es un engaño». El último golpe destrozó la cerradura. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Ñoño, bañado en sangre, con su sonrisa imposible. «Ya no hay lugar seguro». Girafales empujó a doña Florinda detrás de él, dispuesto a defenderla. «Si quieres entrar aquí, tendrás que pasar sobre mí». Ñoño inclinó la cabeza, divertido. «Eso es justo lo que planeo». Se abalanzó sobre él con una velocidad monstruosa. El profesor intentó golpearlo con una silla, pero Ñoño lo tomó del cuello con una sola mano. Lo levantó en el aire, mientras sus uñas se alargaban como garras. Los maestros siempre hablan demasiado. Un movimiento rápido, un desgarrón seco. La sangre del profesor empapó la pared. Su cuerpo cayó sin vida, desplomándose junto a la mesa. Doña Florinda gritó con todas sus fuerzas, pero Ñoño solo la miró, con esa sonrisa roja. «Ahora. Tú». Doña Florinda retrocedió hasta chocar con la cuna vacía de Kiko.
Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de furia. Mátame si quieres. Pero maldito seas por tocar a mi hijo. Ñoño sonrió aún más, si era posible. Ya lo hice. El grito que soltó la mujer fue desgarrador, lleno de odio y dolor. Intentó golpearlo, arañarlo, lo que fuera. Pero él la sujetó del rostro y, con un movimiento seco, le giró la cabeza hacia atrás. El crujido resonó en toda la vecindad. El cuerpo de doña Florinda cayó inerte sobre la cuna, bañándola en sangre. El señor Barriga, que había escuchado todo desde el pasillo, cayó de rodillas. Lágrimas gruesas le corrían por la cara. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué haces esto? Ñoño se volvió hacia él, arrastrando los pies sobre los charcos rojos del suelo. Te lo dije, papá. No soy tu hijo. Él ya no existe. El hombre trató de acercarse. No. Tú eres Ñoñito. Mi niño. Yo te crié, yo. Ñoño lo interrumpió con un abrazo. Por un instante, el señor Barriga creyó que había un destello de humanidad en él. Pero entonces sintió las garras atravesar su espalda. Siempre quise estar dentro de ti. El alarido del señor Barriga fue el más terrible de todos. Sus ojos se apagaron mientras su propia sangre lo bañaba por completo. El cuerpo se desplomó, y Ñoño quedó de pie, cubierto de sangre hasta el cuello, respirando con calma. El chavo seguía en su barril, llorando en silencio. Cada grito lo atravesaba como un cuchillo. Ya no quedaba nadie. Kiko, don Ramón, doña Clotilde, el profesor, doña Florinda, el señor Barriga. Todos habían caído. Y ahora, solo quedaba él. Chavito. La voz retumbó en el patio. El niño se tapó la boca para no sollozar. Ya no queda nadie más. Tú eres el último. El silencio volvió a llenar la vecindad. El chavo sintió pasos pesados acercándose a su barril. El sonido de la sangre goteando en el suelo se mezclaba con esa respiración grave, monstruosa. Una mano ensangrentada acarició la madera del barril. Sal, chavito. Vamos a jugar. El barril temblaba con cada respiración del chavo. El niño apretaba los ojos, deseando desaparecer, pero la voz de Ñoño lo envolvía como un eco en su cabeza. Chavito. ¿Por qué te escondes? Siempre quisiste jugar conmigo, ¿no? Unas garras arañaron la madera, haciendo un chirrido insoportable. El chavo se tapó los oídos, pero igual escuchaba esa risa grave, resonando dentro de su mente. No soy Ñoño. Susurró la voz, más cerca, más profunda. Soy lo que siempre estuvo aquí, esperando. Y ahora tengo hambre. De pronto, todo quedó en silencio. Ni un solo paso, ni un solo ruido. El chavo se atrevió a abrir un poco la tapa del barril. El patio estaba vacío. Temblando, salió despacio. Sus pies desnudos chapotearon en la sangre seca que ya cubría el suelo. Avanzó hasta el centro, mirando en todas direcciones. Ñoño. Susurró, con voz quebrada. Un murmullo respondió desde algún rincón invisible. Te encontré. El chavo giró sobre sí mismo, aterrado. No veía nada. No. No es justo. Balbuceó. No salí de mi escondite. La risa resonó otra vez, más cerca. Tú nunca has sabido jugar bien. Una sombra enorme se proyectó sobre el muro, moviéndose sola, deformándose como un monstruo retorcido. El chavo gritó y corrió hacia el pasillo, tropezando con las manchas rojas que parecían seguirlo. Mientras corría, empezó a escuchar otras voces. Voces que reconocía. Chavito. Era Kiko, llorando. Chusma, chusma. Era don Ramón, aunque sonaba hueco, como desde una tumba. Brujería. Era doña Clotilde, en un lamento agónico. El chavo se tapó los oídos. Cállense, cállense, cállense. Al abrir los ojos, los vio. Sombras ensangrentadas de todos los vecinos, de pie en el pasillo, con los ojos vacíos, repitiendo sus frases como muñecos rotos. Y detrás de ellos, Ñoño, sonriendo. ¿Ves? Ahora todos juegan contigo. El chavo corrió desesperado hacia la salida. El portón de la vecindad estaba abierto, con la calle oscura más allá. Podía escapar. Pero cuando lo cruzó, se encontró de nuevo en el patio. No. Gritó, cayendo de rodillas. Esto no es posible. Ñoño apareció en el centro, caminando con calma. Aquí siempre será tu hogar. Nunca saldrás. El chavo lloraba, impotente.
Miraba los charcos de sangre, las paredes manchadas, los cuerpos tirados. Todo olía a muerte. Ñoño se inclinó hacia él. Ahora vamos a jugar a las escondidas, pero al revés. Yo me escondo. Y tú me encuentras. Si no lo haces, morirás. Y con un parpadeo, desapareció. El chavo caminaba entre los pasillos oscuros, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía observarlo. Ñoño. ¿Dónde estás? Preguntó con un hilo de voz. Un susurro le respondió desde detrás de él. Aquí. Se giró de golpe, pero no había nada. Solo una sonrisa ensangrentada pintada en la pared, fresca, como si alguien la hubiera hecho con los dedos. El chavo siguió avanzando, más y más perdido, hasta que escuchó el sonido de gotas. Un goteo constante, pesado. Levantó la vista. En el techo, colgaba el cuerpo del profesor Girafales, balanceándose como un muñeco roto. Su sangre caía en gotas sobre el rostro del niño. El chavo gritó, retrocedió, y tropezó con algo blando. Al voltear, era el cadáver del señor Barriga, con el pecho abierto. No puedes escapar de mí, dijo la voz de Ñoño, retumbando por todas partes. Esta vecindad es mía ahora. Y tú eres el postre. El chavo corrió de vuelta a su barril. Se metió dentro, abrazando sus rodillas, sollozando. No quiero jugar más. No quiero. Entonces escuchó un golpe. Alguien más entraba al barril. Una mano fría y húmeda se posó en su hombro. Pero yo sí quiero. El chavo levantó la vista. Dentro del barril estaba Ñoño, encogido, sonriendo a unos centímetros de su cara. No. Aléjate, gritó, intentando salir. Pero el barril estaba cerrado desde afuera. No podía escapar. Ñoño acercó su boca a su oído. En el próximo juego, ya no habrá escondites. El barril se llenó de oscuridad, y la risa grave se mezcló con los sollozos del chavo. El barril estaba oscuro, sofocante, y el chavo apenas podía respirar. Sentía la presencia de Ñoño pegada a él, su respiración húmeda, su sonrisa invisible pero real, flotando en la penumbra. Ya no hay juegos, chavito, susurró el monstruo. Ahora solo queda cenar. El niño gritó y, con un esfuerzo desesperado, golpeó la tapa hasta romperla. Salió del barril jadeando, cubierto en astillas y lágrimas. El patio estaba en silencio, pero ya no era el mismo patio. Las paredes estaban manchadas de rojo, los charcos de sangre cubrían cada rincón y los cuerpos de todos los vecinos estaban colgados como marionetas, balanceándose lentamente. Don Ramón, doña Clotilde, Kiko, el profesor, doña Florinda, el señor Barriga. Todos con los ojos vacíos, con sonrisas grotescas talladas en sus rostros, como si alguien las hubiera dibujado con un cuchillo. El chavo se arrodilló, temblando. No. No quiero ver. Pero Ñoño apareció detrás de él, caminando entre los cadáveres. Su cuerpo estaba hinchado, deformado, como si cada vida robada lo hubiera alimentado. Su sonrisa ya no era humana. Le cruzaba de oreja a oreja, mostrando una fila infinita de dientes ensangrentados. Míralos, chavito. Todos sonríen ahora. Como yo. El chavo tomó un pedazo de madera rota, levantándolo con torpeza como si fuera un arma. No te tengo miedo. Ñoño soltó una carcajada profunda que hizo temblar las paredes. Mentiroso. Siempre tuviste miedo de todo. Y por eso siempre fuiste mi favorito. El niño, llorando, corrió hacia él y le clavó el palo en el abdomen. Pero la madera se hundió como si atravesara agua. Ñoño no sangró. Solo lo miró, divertido. Buen intento. Pero yo no tengo órganos. Solo hambre. Con un movimiento rápido, arrancó el palo y lo arrojó lejos. Después tomó al chavo del cuello, levantándolo en el aire. El niño pataleaba, llorando, intentando gritar. Ñoño lo acercó a su rostro. ¿Sabes qué es lo más hermoso, chavito? Que cuando acabe contigo, ya no quedará nadie para recordar que existieron. El chavo, con sus últimas fuerzas, alcanzó a murmurar. Prefiero morir que sonreír como tú. Eso pareció enfurecer al monstruo. Su sonrisa se abrió aún más, desgarrándole las mejillas hasta las orejas. Entonces muere gritando. Lo lanzó contra el suelo con tanta fuerza que el cráneo del chavo se partió al instante. La sangre se extendió en un charco bajo su cabeza.
Pero Ñoño no se detuvo. Lo levantó de nuevo, con el rostro destrozado, y lo desgarró con sus garras, abriéndolo en pedazos. La sangre salpicó las paredes, cubriendo las sonrisas pintadas. El grito final del chavo resonó en toda la vecindad, antes de extinguirse. El patio quedó cubierto de sangre. Los cuerpos colgaban inmóviles, y en el suelo solo quedaban pedazos irreconocibles del último niño. Ñoño se sentó en medio del charco rojo, jadeando, satisfecho. Ya no tengo hambre. El viento sopló entre las paredes, llevando consigo un olor insoportable. La vecindad estaba muerta, silenciosa, convertida en un cementerio macabro. Ñoño levantó la vista hacia la luna. Su sonrisa brillaba entre la oscuridad. Y mañana buscaré otra vecindad. Dicen que, desde aquella noche, la vecindad quedó abandonada. Nadie quiso volver a vivir allí. Algunos aseguraban escuchar risas en la madrugada, y otros juraban ver sombras de niños jugando entre las paredes rotas. Pero los pocos que se atrevieron a mirar dentro, decían haber visto algo peor. Una sonrisa roja, pintada con sangre seca, que nunca desapareció. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.